Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Enfermedad de Meniere y en colaboración con la Asociación Española de Síndrome de Meniere, ASME, queremos realizar una pequeña introducción sobre las conclusiones del Consenso Internacional del Tratamiento en la Enfermedad de Meniere que se realizó en el último Congreso Internacional Mundial de Otorrino celebrado en París en el año 2017. Este consenso internacional se basa en la revisión de la literatura de la enfermedad de Meniere en los últimos años y un informe de expertos. En primer lugar, el tratamiento de la enfermedad de Meniere debe basarse en un diagnóstico de certeza. Para ello debe usarse las directrices consensuadas y la clasificación de enfermedad de Meniere realizada por la Academia Americana, la Academia Europea de Otorrino y la Sociedad Barani. Este algoritmo de tratamiento lo dividimos en diferentes pasos o escalones. El primer paso es el tratamiento médico. Los autores recomiendan, como la primera medida prestada al paciente, la modificación en su estilo de vida. ¿Cómo conseguimos esto? Primero, fundamental, una buena higiene del sueño, el estudio de un posible síndrome de apnea del sueño asociado, disminución del estrés y terapias de relajación, evitación de la cafeína, del alcohol, el tabaco y una dieta baja en sal. Se debe considerar dos opciones de tratamiento para beneficio del paciente, tanto la rehabilitación vestibular como la psicoterapia. Como tratamiento farmacológico, los diuréticos representan los fármacos de primera línea más utilizados en su tratamiento. Según la literatura, la hidroclorotiazida y la acetazolamida son los fármacos más usados como diuréticos en la enfermedad de Meniere. Los autores la recomiendan para disminuir la crisis de vértigo. Debe prestarse atención en sus efectos secundarios y sus contraindicaciones respectivas. La betistina es un fármaco de enorme uso en la enfermedad de Meniere. La dosis varía de un centro a otro, pero los informes de literatura nos demuestran un mejor efecto con una dosis mínima de 48 miligramos por día. En este punto, después de las opciones terapéuticas anteriormente descritas, podemos llegar a controlar o incluso remitir la enfermedad hasta en un 80% de los pacientes, principalmente las crisis de vértigo. Como segundo escalón usaríamos el tratamiento intratimpánico. En primer lugar, los corticoides intratimpánicos. Para gestionar de forma conservadora en el resto de los pacientes se propone la inyección intratimpánica de esteroides, principalmente la dexametasona como tratamiento de segunda línea, siendo cada vez su uso más frecuente y los estudios así lo avalan. Para los autores, el uso de una inyección semanal durante 3-4 semanas consecutivas suele ser la opción más eficiente. Los corticoides intratimpánicos mejoran significativamente tanto la frecuencia como la severidad de los episodios de vértigo en comparación con el placebo hasta 24 meses tras el tratamiento intratimpánico. Se recomienda el uso de corticoides intratimpánicos con una alta evidencia para tratar a los pacientes con enfermedad de Meniere, ya que estos medicamentos no son fármacos ototóxicos o destructivos. Como tercer paso o tercer escalón usaríamos la cirugía conservadora. En las últimas revisiones de la última década se declinan claramente a los tratamientos intratimpánicos respecto a las cirugías, siendo la cirugía conservadora, la del saco endolinfático, la que está más claramente establecida. Como cuarto escalón sería el tratamiento médico con opción destructiva. El tratamiento con gentamicina intratimpánica es probablemente el método no quirúrgico más efectivo para erradicar el vértigo de Meniere, pero es un método ablativo en donde conlleva un riesgo elevado de la pérdida auditiva. Se indicaría el tratamiento con gentamicina intratimpánica en pacientes con afectación del sistema auditivo y una buena funcionalidad del sistema vestibular, el sistema del equilibrio del otro oído, el sistema contralateral. Como quinto paso hablaríamos de los métodos quirúrgicos destructivos. Las revisiones basadas en la evidencia comparan la laringectomía y la neurectomía vestibular con la cirugía del saco endolinfático. Estos estudios recomiendan los usos quirúrgicos tras el fracaso del tratamiento médico. Revelan muy buena eficacia en el control del vértigo, en la enfermedad de Meniere, sobre todo la neurectomía vestibular en contraposición a la gentamicina intratimpánica.
Los autores recomiendan indicar la neuroectomía vestibular en pacientes con vértigo intratable, crisis no controlables con el tratamiento médico asociado o una función auditiva deficiente con una buena función vestibular contralateral. La laringectomía quirúrgica se realiza cada vez menos y sus indicaciones basadas en la evidencia se reducen considerablemente en los últimos años. A modo de resumen, tal como vemos en el algoritmo que hemos explicado anteriormente, tras la primera línea de tratamiento conseguimos un control y remisión de los síntomas en prácticamente el 80% de los pacientes. Posteriormente pasaríamos al tratamiento intratimpánico, preferiblemente corticoide intratimpánico, y en caso de déficit auditivo valoraríamos la gentamicina intratimpánica. Con todo esto controlaríamos en torno a un 90%, 90-95% de los pacientes. En caso de no control, valoraríamos como tercera línea la opción quirúrgica, destructiva o no. La enfermedad de Meniere representa un grupo heterogéneo de pacientes con 3 síntomas principales: vértigo episódico, acúfenos y pérdida auditiva neurosensorial. La mayoría de los casos se consideran esporádicos, aunque la agregación familiar ha sido reconocida en las poblaciones europeas y poblaciones asiáticas. Es difícil de alcanzar la búsqueda genética en la enfermedad de Meniere hasta los últimos pocos años, que han empezado a realizarse investigaciones y llegar a conclusiones bastante importantes. Una fenotipificación detallada y los análisis de grupos han encontrado varios predictores clínicos para diferentes grupos de los pacientes, lo que puede indicar diferentes mecanismos, incluyendo factores genéticos y factores inmunitarios. Los genes asociados con la enfermedad de Meniere familiar son el COACH, FAM136A, DTNA, PRKCB, SEMA3D y DPT. Es factible que los antígenos microbianos desencadenen un proceso inflamatorio con liberación de citoquinas en diferentes sitios dentro de la cóclea, como el saco endolinfático, la estría vascular o el ligamento espiral, que conduce a un desequilibrio de los fluidos con una acumulación de endolinfa y las consecuentes crisis en la enfermedad de Meniere. La integración de todos estos datos clínicos debería transformar el manejo de la enfermedad de Meniere de una pastilla para todos los pacientes a un enfoque personalizado del paciente y su enfermedad. Se está creando propuestas para la elaboración de un algoritmo diagnóstico genético en la enfermedad de Meniere. Este enfoque facilitará la identificación de nuevas dianas moleculares para el tratamiento individualizado, incluyendo inmunodepresores y terapia genética, en un futuro próximo. Esperamos desde la Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Puerto Real que esta información haya sido de su utilidad. Gracias.